Buenos días, hermanos, quizá buenas tardes o buenas noches. Cualquiera sea el momento en que Dios permita que nos encontremos, aquí estamos. Hoy es domingo 10 de mayo y es un domingo muy especial. También estamos celebrando el Día de la Madre. Y eso hace que nosotros pongamos nuestros ojos en María, porque en esta semana también estamos resaltando la figura de María en la Virgen de Fátima. Pero aquí estamos, hermanos, listos para alimentarnos de la palabra de Dios. Espero que ustedes tengan sus Biblias listas, porque hoy tenemos la enseñanza en el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, versos del 1 al 14. ¿Tienen listas sus Biblias? Pues les animo a buscarlas, a leer, hagan una pausa en este video y de esa manera vamos a poder entender mejor el mensaje. Vamos a poder captar la enseñanza del Señor y guardarla en nuestros corazones. Vale la pena leer una o dos veces el mensaje, la enseñanza, el Evangelio que toca cada domingo, para que no solamente quede en ti, sino pueda reflejarse desde ti, desde tu persona, desde dentro de ti hacia los demás. ¿Estamos listos? Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, conocerte verdaderamente es vida eterna. Concede que conozcamos tan perfectamente que tu Hijo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que sigamos sus pasos con perseverancia en el camino que conduce a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. Vamos con la enseñanza. El Evangelio de esta semana tiene 4 enseñanzas muy significativas que estoy seguro van a quedar en el corazón de cada uno de nosotros. Vamos con las palabras primeras de Jesús, dichas a sus discípulos en aquel entonces, cuando ellos estaban pasando por un momento de necesidad, un momento de incertidumbre, un momento seguramente de no saber qué hacer. Nuestro Señor estaba preparándolos porque Él sabía que tenía que volver al Padre. Y por eso les dice estas palabras. En medio de su preocupación, en medio de esa necesidad que sentían los discípulos, Jesús les dice esto que es para nosotros hoy. Y miren qué perfecta es la palabra de Dios y qué oportuna. Porque para Dios no existe la casualidad. Y fíjense las palabras con las que empieza el Evangelio de hoy. No se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí, dice el Señor. No se angustien. ¿Qué es lo que ocasiona las angustias en las personas? Los problemas, las pruebas, las situaciones difíciles. Sí, es verdad. Las situaciones difíciles, las pruebas, los problemas nos generan angustia, nos generan preocupación. Pero por alguna razón nuestro Señor, y la razón nosotros la conocemos en el fondo del corazón, Él dice, no se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí. Hermanos lindos, avivemos nuestra fe en medio de las pruebas. Recordemos la esperanza que nosotros tenemos en medio de las situaciones difíciles. En este tiempo en que estamos pasando por una prueba tan dura, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo, nuestra fe también está siendo probada. Así que recordemos el poder del Señor, recordemos sus promesas, recordemos sus palabras y hagamos nuestra estas palabras.
no nos angustiemos. Las pruebas, mis queridos hermanos, a veces tienen algo de bueno, tienen algo de sublime, porque cuando alguien pasa por una situación difícil, es más fácil doblar la rodilla. Cuando alguien pasa por una prueba dura, es más fácil rezar. Es más fácil elevar las manos al cielo y dirigirnos a Dios y confiar en Él y esperar en Él. Y por esa razón nuestro Señor empieza con estas palabras la enseñanza de esta semana. Y es una enseñanza para siempre. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Y luego Jesús dice algo muy bonito a sus discípulos. En el hogar de mi Padre, dice, hay muchas viviendas y yo me voy a ir, pero después vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Vendré. Fíjense que esto nos recuerda una promesa maravillosa del Señor. Él vendrá algún día para llevarnos a su presencia. Eso nos recuerda que esta vida es pasajera. Eso nos hace recordar que algunas mamitas han regresado a la casa del Padre. Están en su presencia, en esas moradas que Cristo dice en el Evangelio, que Cristo ofrece a quienes le aman. Es bonito recordar que las mamitas ausentes, aquellas que partieron a la presencia de Dios, ahora descansan en sus brazos y están en su presencia. Y Jesús lo dice. Y Jesús nos recuerda a nosotros que Él algún día vendrá para llevarnos junto a Él. Y es interesante aquí la primera intervención de uno de sus discípulos. Cuando Jesús está explicando estas cosas, cuando Jesús dice, ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Jesús estaba regresando al Padre y Jesús les dice, ustedes ya conocen el camino. A sus discípulos, es que Él enseñó el camino. Yo te pregunto a ti, ¿conoces el camino para llegar a Dios? Hagamos nuestra la pregunta que le hizo su discípulo Tomás. Tomás le pregunta, Señor, no sabemos el camino. Fíjense Tomás. Así que, ¿cómo podemos conocerlo? Aquí es donde Jesús responde palabras suyas que quizás son las más famosas, las más conocidas de Jesús. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. Miren, qué palabras tan oportunas. Porque hay momentos en la vida en que no sabemos a dónde ir. Hay momentos en la vida en que no sabemos cómo vamos a caminar, cómo vamos a seguir. Y quizá este sea ese momento para muchos. Hay que recordar que el camino es Jesús, que donde quiera que andemos, cualquiera que sea el camino que busquemos, Jesús debe ir con nosotros, debe estar en nosotros. Él es la verdad. Hay que recordar siempre, en todo momento, que si estamos con el Señor, la verdad también está en nosotros. Si Cristo está en nosotros, nosotros estamos con la verdad. Hay que recordar que Él es la vida, que solo con Él se puede tener una vida plena, una vida absoluta. Él es la verdadera vida. Camino, verdad y vida. Cosas que nos van a ayudar a enriquecer nuestra fe. Cosas que nos van a dar esperanza. Así que vayamos siempre por ese camino. Algún tiempo atrás yo les conté una historia y se las voy a recordar. Se trata de un hombre ciego. Era un hombre bastante mayor. Esta historia
ocurrió en los años 1940-1942. En un pueblo alejado de una ciudad, este ciego, todos los días cuando ya estaba oscureciendo, pedía a sus hijos que le enciendan una lámpara. Él preguntaba si ya era de noche. Y entonces lo primero que hacía era, por favor, enciendan mi lámpara. Y luego con su lámpara, siendo ciego, salía caminando cuidadosamente y se ubicaba en la esquina de la calle donde él vivía. Y allí estaba durante horas con su lámpara. Alguien extrañado por esta actitud de aquel ciego le preguntó, oiga, buen hombre, si usted es ciego, ¿para qué necesita esa luz? ¿Saben cuál fue su respuesta? La luz no es para mí, dijo él. La luz es para que otros vean el camino y para que no tropiecen. Qué bonita enseñanza. Y justo esta enseñanza se relaciona con lo que viene en el Evangelio. Si nosotros caminamos con Jesús, hermanos, no vamos a tropezar. Nuestro camino va a estar iluminado, porque muchas veces estamos ciegos en este mundo. No sabemos qué hacer, a dónde ir, cómo ir. No sabemos cómo andar. No olvidemos que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida que nosotros necesitamos. Y luego de esta enseñanza, miren, Jesús, después de responder, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Jesús les dice, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y viene la otra pregunta de otro de los discípulos que le hace a Jesús. Felipe le pregunta, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Felipe quería ver al Padre. Y entonces Jesús le llama la atención, le recuerda. ¿Cómo? Le dice, tanto tiempo estoy entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo somos uno, dijo Jesús. Qué bonito. Jesús reflejando al Padre. Jesús reflejando a Dios mismo. Todas las cualidades de Jesús las tiene Dios. Esa bondad, ese amor, ese sacrificio, esa paciencia, esa misericordia, ese poder de Cristo, lo tiene Dios. Y Dios está en Él y Él está en Dios. El Padre y yo somos uno. Eso mismo puede ocurrir con nosotros. Cristo, hermano, Cristo, hermana mía, Cristo está en ti. Cada vez que tú prestas tus manos a Dios para consolar, para abrazar, cada vez que de tus labios salen palabras de amor, cada vez que tú oras por alguien, cada vez que tú intercedes por alguien, cada vez que dices palabras amorosas, son palabras que únicamente pueden venir de Jesús. Jesús puede ser reflejado desde nosotros para los demás en todas las buenas obras, en las obras de caridad, en las obras de bondad, en las obras de amor. De eso se trata la vida cristiana. Cristiano significa ser pequeño Cristo. Cristo puede estar en ti. Las personas pueden ver a Cristo a través de ti, pueden sentir a Cristo a través de ti. Así como el Padre y Jesús eran uno, nosotros y Jesús también podemos ser uno. Podemos dejar que Cristo nos inunde, que Cristo se adueñe de nuestras manos, de nuestros ojos, que nuestros oídos sean para Él, nuestros ojos sean para Él y nuestras palabras sean para Él. Casi como lo que ocurre con una madre. Cuando una madre te habla, cuando una madre te reprende, cuando una madre te aconseja, cuando una madre reza por ti,
uno puede percibir el amor de Dios en el corazón de una madre, el amor de Cristo en el corazón de una madre. La madre tiene el gran ejemplo de la cristiandad. Fíjense que para la mujer en la Biblia tenemos casi un capítulo completo escrito. Si ustedes van en sus Biblias y lean Proverbios, el capítulo 31, el verso 10. Fíjense lo que dice. Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? La respuesta la tenemos. Porque la mujer ejemplar es esa madre que está ahí a tu lado ahora. Esa es la mujer ejemplar. Es el ser que está más cerca de Dios. Esa mujer ejemplar que quizá volvió al cielo y que hoy recibe nuestra gratitud por medio de nuestras oraciones. Esa es la mujer ejemplar. Y la Biblia dice, es más valiosa que las piedras preciosas. Claro que sí. Esa eres tú, madre. Mujer ejemplar. Hermanos míos, Cristo se manifiesta en el corazón de los buenos hombres, de las buenas mujeres, pero sobre todo de las buenas madres. En este día, qué oportuno recordar la presencia de Cristo. Y Jesús continúa con sus enseñanzas, después de explicarle esto a Felipe y a todos los demás, después de explicarnos a nosotros, Jesús dice algo muy bonito en el versículo 12. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Fíjense qué bonita manera de representar a Cristo. Voy a repetir este versículo para ustedes y ustedes lo pueden leer otra vez. El versículo 12 dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Creer en Jesús no solamente es decir creo, es actuar, es demostrar nuestra fe con la acción, porque Jesús lo dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. ¿Cuáles son las obras que hizo Jesús, hermano? Perdonó, amó, mostró compasión, dio su vida por los demás. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Hermanos, si creemos en Jesús, tenemos que actuar por él. Hacer las cosas como él las haría. Mostrar todas las virtudes de ese Cristo Salvador, de ese Cristo Redentor, de ese Cristo misericordioso. Y continúa el Evangelio de este día, dándonos una esperanza para todos aquellos que queremos elevar un rezo, elevar una plegaria, pedirle algo al Señor. Miren, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Y de esa manera será glorificado el Padre. Pide a Jesús en este día cualquier cosa, pero en este día reserva tu corazón para orar por esas mamás. Pide este día por ellas, que el Señor las bendiga, que el Señor las guarde, que el Señor las tenga protegidas, que el Señor les dé salud. Y a aquellas madres que han partido ya a su presencia, que el Señor las tenga ahí muy cerca de Él, en el cielo, con todos sus santos. Seamos agradecidos a Dios porque Él ha recibido a aquellas mamitas que ya no están. Aquellas mamitas que las extrañamos tanto, pero sabemos que disfrutan de las bendiciones de la vida eterna. Qué bonito recordar, qué bonito sentir todas estas promesas del Señor. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Pues digámosles a Jesús en este día, Padre, sigue protegiendo a las madres, sobre todo esas madres que ahora, mientras estamos escuchando nosotros este video, mientras que estamos compartiendo el alimento de la palabra de Dios, ¿cuántas madres están en este momento trabajando? Nos están cuidando. Las madres que son médicos,
las madres que son enfermeras, las madres que son técnicas de enfermería, las madres que forman parte de la policía, las madres que están en el ejército, las madres que están en la cárcel, las madres que sufren, las madres que están lejos de sus hijos. Cualquier cosa que pidan en mi nombre nos ofrece Jesús. Qué regalo tan bonito para este día. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Pues pidámosles. Pidámosles por esas madres. Por las madres que están postradas en un hospital. Por las madres que comienzan a ser madres. Que están aprendiendo a ser madres. Y que en su naturaleza está saber cómo hacerlo. Por todas ellas, pidamos en este día. El Evangelio, en el último versículo, en el versículo 14, dice: lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Entonces, mis hermanos, oremos. Pidamos por las madres. Pidamos por todas ellas en este día. Omnipotente Dios, encomendamos a ti, a aquellos que nos son queridos, a tu fiel cuidado y amor, en esta vida y en la venidera. Especialmente te pedimos en este día por todas las mamás, por aquellas mujeres ejemplares, porque al sentir el amor de las madres podemos sentir el amor tuyo, Padre. Sabiendo que tú estás cerca de ellas y cerca de todas las personas que actúan con bondad, te pedimos tu protección divina. En el nombre de Jesús. Amén. Tengo tantos nombres en mi mente, mis hermanos y hermanas, pero quiero empezar pronunciando los nombres de esas madres que nos son queridas, de esas madres por quienes nosotros rezamos, por quienes esperamos que estén bien. Quiero mencionar los nombres de las madres que son especiales. Doris, María, Moni, Lupe, Marcela, Nati, Maruja, Mary, Katy, Charo, Dios Medina, Lucy, Janet, Nilda, Olga, Ani. Hay tantas. Quizá los nombres están en el corazón, pero todos esos nombres los elevamos al cielo. Y también vale la pena recordar los nombres de aquellas mamitas que están al lado de Dios ahora. Yolanda, Yolita, Angélica, Flora, Jesús, Marta Sofía, Marilú, nuestra querida hermana Yun, Agripina, Martina, Magalid, Gladys, Sinforosa, Caridad, Mariela. Hay tantas. Hermanos, tengamos la fe. Hagamos nuestras las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No se angustien. Confíen en Dios. Confiemos en todas las promesas de Dios. Que el Señor reciba nuestras plegarias, nuestra gratitud. Y con el permiso de ustedes, feliz día a todas las mamás. Que Dios las bendiga. Nos reencontraremos entonces el siguiente domingo para compartir la enseñanza dulce del Evangelio. Para esperar con esa ansia qué es lo que nos quiere decir el Señor. Recuerda, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Que Dios les bendiga y que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todas las madres, sobre todas esas madres maestras, esas madres amigas y compañeras de escuela, de colegio, esas madres que caminan por las calles, esas madres que esperan un reconocimiento de todos nosotros, muy merecido. Feliz día, mamitas, feliz día, mamita, feliz día a todas ustedes.